Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidos sean una vez más a su canal Lexnails. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Jimena y aquí me tienen otra vez aquí con ustedes trayéndoles un nuevo video. Y en esta oportunidad, chicas, cumpliendo con la petición que varias de ustedes ya me habían hecho, les traigo un video bastante interesante que espero que les resulte también muy productivo, que es que vamos a hablar de manitas y deditos de práctica. Así es, chicas, muchas de ustedes ya me han estado preguntando acerca de las manitas con las que yo grabo, cómo las utilizo, qué es lo que hago para sacar con facilidad las uñas y poderlas después tener como un muestrario, en fin, todos esos truquitos sobre la manera en cómo yo las utilizo, cuáles son las que yo tengo y en todo caso cuáles les recomiendo más y bueno, cómo uso cada una de ellas. Todo eso voy a aclarar en este video. Y antes de pasar de lleno con el video, les recuerdo de suscribirse a este canal si es que aún no se han suscrito, chicas, que están esperando. Las invito a que pasen a dar clic en el botoncito de abajo que dice suscribirse para que no se pierdan ningún video y también activen la campanita para que YouTube pueda notificarles cada vez que yo tengo un nuevo video. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con esta manita. Esta es la manita que ustedes me han estado viendo utilizar en los últimos videos que he estado subiendo. Esta es una manita de silicona, la voy a acercar para que la vean mejor. De todas maneras les voy a hacer tomas de cada una de ellas con más acercamiento. Esta manita es de la página Red Iguana, sí, es la manita que vende Avril. Ella también tiene un canal de YouTube. En la caja de información yo les voy a estar dejando los detalles sobre cómo adquirirlas y dónde adquirirlas. Algunas son de nuestra tienda y otras pues les estaré dejando dónde adquirirla. Es una mano de silicona. Esta mano me gusta mucho porque es muy real. Además además de ser, se siente como si estuvieras trabajando con una persona realmente cuando la utilizas. Es muy flexible, miren, vean, puede posar los dedos, es muy práctica en ese sentido, así que bueno, por esa razón a mí me gusta mucho. Esta manita es un poquito costosa, sí, no diría yo para nada que es algo económica, no, nada de eso. Yo sí la siento algo costosa, pero la verdad es que creo que sí vale lo que cuesta, porque puedes trabajar cualquier técnica con ella, todas las técnicas, cualquiera la puedes utilizar, incluso la remoción, porque puedes sumergirla en acetona y no le pasa nada. De hecho, al sumergirla en acetona es la manera correcta de retirar perfectamente los tips que se adhieren a la uña. En su página y en su canal de YouTube, Avril tiene videos donde muestra cómo se utilizan, todas las técnicas que puedes utilizar, todo eso. De todas maneras, yo les estaré explicando cómo es que la uso yo. Y bien, chicas, aquí tienen la manita. Como pueden ver, aquí tiene adherido un tip. Cuando yo la recibí, me la enviaron con sus respectivos tips, pero en color natural, solamente que yo le pegué otros en transparente. Este es el primer para la mano de silicona. Sí, también está disponible igual en la misma página de Avril, Red Iguana. Este es importante porque esto se aplica antes de pegar el tip. Es lo que hace que realmente se adhiera al tip, porque si no, no se adhiere. Y bueno, lo pegué con ese gorila que también vieron en la imagen. Entonces, una vez que ya está adherido, todas las instrucciones de este procedimiento también las encuentran en el canal de Avril. Pues ya tienen lista su manita para empezar a trabajar. Yo lo que hago para no tener que estar retirando todo, porque para retirar ese tip de la mano tienen que hacerlo con acetona para no dañar la mano. Sí, entonces para no estar haciendo eso yo utilizo estas gomitas que son adhesivas. Entonces lo que hago es pegarla de esta manera, así directamente en el tip, de esta forma. Son adhesivos de los dos lados. Primero lo pegamos así, después voy a retirar el plastiquito protector, lo retiro y listo. Ahora sí, ya aquí puedo adherir otro tip de esta forma, acá como les voy a mostrar, así. Se mete un poquito por debajo de la manita y después se coloca así, de esta manera.
Se pone así, queda ya súper bien pegado. Esto ya ustedes pueden limar, pueden hacer cualquier cosa. El tip no se mueve para nada y se trabaja de una manera súper cómoda. Entonces, si ustedes van a hacer un esmaltado o algo, lo podemos trabajar ahí. Pero si vamos a trabajar algún sistema de extensiones, así lo vamos a hacer. Primero vamos a cortar este tip. Yo utilizo un cortatip de esta forma. Entonces lo voy a cortar para poder pues practicar lo que es la extensión. Sí, lo cortamos. Yo aquí lo dejé un poquito larguito para que ustedes lo aprecien bien, pero pues la idea es que lo cortes al ras de donde está el tip de abajo o un poquito más largo para que no se te vaya a pegar con el otro tip. Sí, entonces ya que tienes esto ya va a ser tu base. Aquí sobre esto ya pues vas a practicar el sistema que tú quieras. Bien, aquí por ejemplo, si van a trabajar con una uña con tip, ya lo que hacemos es adherir el tip tal y cual como lo haríamos en la uña de nuestro cliente. Ya de aquí en adelante todo es el procedimiento idéntico como si lo estábamos haciendo en la uña de nuestro cliente. Lo pegamos aquí, o si van a trabajar en una extensión en una esculpida, pues colocamos la forma para escultura y hacemos nuestra extensión. En fin, si van a hacer dual, también pues a partir de aquí pues hacemos el sistema con dual, todo igual como si ya fuera una mano real, chicas. Entonces ya cuando hemos terminado nuestras uñas, acá imaginemos que ya terminamos, muy sencillo, solamente con la ayuda de mi empujador de cutícula voy a despegar este tip con la gomita que pegué. De esta forma así sale con todo y la gomita, y pues aquí quedaría mi uña terminada, lista para poder exhibir, para guardar, como les voy a mostrar acá. Este es un set que yo hice para un video en esta mano precisamente, miren, vean, es de aquí. Entonces una vez que tú lo terminas, pues simplemente lo retiras y ya pues lo puedes guardar. Aquí incluso les muestro por la parte de atrás, todavía tiene adherida la gomita. Y bien, chicas, continuando con las manitas, también tenemos este otro tipo de manitas que, bueno, estas son unas manos económicas, súper económicas, que pueden encontrar ustedes prácticamente en cualquier tienda de uñas. Nosotros las tenemos disponibles en la tienda también. Estas manitas, pues bueno, su uso es muy común. Tú la puedes utilizar aplicando directamente el acrílico sobre ella para hacer estructura, para trabajar dual, pegar el tip y hacer una extensión de tip, en fin. Pero si tú quieres retirarlo con facilidad y que te quede como muestra, la puedes trabajar exactamente como les acabo de explicar que trabajo la mano de Avril. Igualito, les voy a hacer una demostración aquí en otra toma para que lo puedan ver. Y bien, chicas, bueno, con esta manita vamos a trabajar exactamente igual que como con la manita de Avril. Lo primero que voy a hacer es pegar el tip de base. Este lo adhiero directamente con resina, o sea, esta manita no necesita ningún primer para mano ni nada. Directamente colocamos nuestra resina o pegamento y adherimos un tip. Va a ser un poco complicado pegar el tip, chicas, porque bueno, a diferencia de la mano de Avril, esta mano tiene la base muy plana. Entonces pues los tips son curvos para que se adapten pues a la forma natural de una uña, pero esta mano es muy plana, entonces vas a tener que presionar con fuerza para que se adhiera bien este tip, ya que pues la mano no tiene esa curvatura C que debe tener las uñas naturales. Entonces ya una vez que lo adherimos, no importa que se te haya ido como un poquito para abajo el tip, pueden ver así, porque bueno, así va a quedar porque lo vas a tener que presionar fuerte. Lo cortamos al ras y bueno, limamos la puntita para que nos quede ya bien colocada esta uña. Esta va a ser nuestra uña de base, chicas, y a partir de aquí pues vamos a trabajarlo exactamente igual como les mostré con la manita anterior, la mano de Avril. Así que esta es una manera súper buena para sacarle provecho también a estas manitas de práctica y para que ustedes eviten ese problema de que luego no pueden retirar las uñas con facilidad o que se desperdician o digamos el trabajo que hacemos en esta mano después hay que destruirlo porque es la única forma después de quitar las uñas. Pues de esta manera y siguiendo esta técnica no. Entonces ahora ya le pegamos así la gomita, retiro el plástico
Y igual como lo hice en la otra manita, pues ya coloco otro tip. Ahora sí se va a colocar con mucha más facilidad. Y bien, si van a practicar un esmaltado o cualquier otro trabajo directamente sobre este tip, se puede hacer. O si van a trabajar con alguna extensión o lo que sea, pues harían exactamente lo mismo. Ya cuando hayan terminado, pues se retira así con mucha facilidad. Despegamos con todo y la goma de esta forma. Y bueno, esto ya se guarda. Y bueno, chicas, pues comparativamente entre estas dos manos no hay punto de comparación, chicas. La calidad pues es tremendamente superior en esta, de verdad, pero pues tampoco hay punto de comparación en cuanto al precio. Pues es mucho más costosa esta mano. Pero aquí están. En cuanto a la facilidad de trabajar, creo que bueno, las dos cumplen su función. Con las dos se puede trabajar bien. Pero esta es incómoda, sí, no lo voy a negar, porque es un poquito dura. Pero bueno, si tú no puedes invertir más en una mejor mano, en algo que sea mejor, bueno, esto te puede servir. La verdad es que sí te puede salvar en su momento, porque sí puedes practicar también con ella y sacarle mejor provecho con la técnica que ya les mostré, que es la que yo utilizo. Igual como trabajo esta mano, pues se trabajan excelentes igual las dos, ¿no? Y bien, pues para trabajar esta manita yo utilizo esta base así. Esto, bueno, es de ambos lados, tiene como que estos broches. Esto tú lo pones de esta manera en tu mesa, en tu escritorio. Lo pones en tu escritorio y bueno, del otro lado pues pones la mano de esta manera, así, de esta manera. Entonces así es como la vas a trabajar. También la puedes trabajar así directamente, no hay ningún problema, pero bueno, a mí me gusta más hacerlo así. Bueno, yo la uso básicamente para los videos, que es para lo que más me encanta trabajar con ella. Y bueno, de esta manera es mucho más cómodo para mí. Esto también me sirve para usar con esta otra manita, ¿no? Nada más hay que quitarle, hay que quitarle esto. Y ahora sí nos sirve perfectamente para trabajarla igual de la misma manera. No sé cómo llamarlo, armazón, esto a mí me lo arregló mi esposo, él fue el que me lo hizo. Esto es de lo que es una base que es para el celular. Así se pone esto sobre la cabecera de tu cama. Y aquí tenía otra cosa que es para poner el celular. Bueno, eso mi esposo se lo quitó y en lugar de eso pues colocó otro broche que no sé cómo se llama, otra prensa de estas iguales para poder armarlo. Pero igual en la página de Avril, ella también vende algo muy similar a esto para que ustedes puedan pues trabajar con su manito. Y bien, siguiendo con la temática de las manos, hay otra mano que también me gusta mucho utilizarla. Ya la tengo desde hace mucho tiempo, de hecho esta la tengo desde hace muchísimo antes. La he utilizado pero no sé cuántas veces, chicas. Es esta manita, sí, esta es de la marca Organic, son este tipo de manitas, sí. Aquí está el dedo pulgar. Lo que pasa es que yo le quito los deditos. Ahorita les voy a mostrar en una toma más cercana cómo lo hago, porque para mí es más fácil adecuarme a la grabación solo con el dedito que con toda la mano. Además siento que se ve más estético en los videos, bueno, al menos eso creo yo. Bien, estas manitas vienen igual que con esta clase de mecanismo para que tú lo puedas colocar en tu mesa de trabajo y bueno, pues trabajar correctamente. Yo tengo esta es de la marca Organic, es un poco cara, la de Organic. Y también tengo esta que es mucho más económica, es igual en cuanto al diseño, en cuanto a su funcionamiento, es exactamente igual. Hay algunas diferencias en cuanto a calidad, ¿no? Digamos, esta tiene mejores acabados, la calidad de estos deditos, estas siliconas que se quitan, también es superior, son como un poquito más suaves, aunque en realidad no tengo nada que quejarme de esta porque también me ha durado mucho tiempo ya.
la he utilizado mucho, la he usado con mis alumnas en clases y pues creo que cumplen exactamente la misma función. Y bien, esta yo la compré hace mucho, fue cuando yo estaba aprendiendo. Es indispensable practicar, chicas, muy necesario practicar si quieres avanzar, así que pues yo la compré en su momento. Para mí fue costosa, pero la verdad es que no me arrepiento, le he sacado mucho provecho, y cuando necesité más para mis clases, para mis alumnas, pues entonces adquirí estas. Yo tengo varias de estas porque las uso, como ya les dije, para las clases con mis alumnas, y tengo pues muy buen resultado con ellas. La verdad es que cumple exactamente la misma función, se utilizan exactamente de la misma manera, y ahora les voy a explicar exactamente cómo es que se trabajan. Y bien, chicas, aquí ya desmonté estos dos deditos. El de la derecha es de la mano de Organic y el de la izquierda es de la mano económica. Aquí lo pueden ver, de la Nail Trainer. Son exactamente del mismo tamaño, exactamente los mismos acabados, todo igualito, y los voy a trabajar de la misma forma. Sí, aquí bien, en esta cajita yo tengo lo que son los tips para este tipo de manitas. Son unos tips especiales que tienen como un cuadradito en la parte de abajo, que esa basecita es lo que engancha con la manita. Y bueno, ya así es como se trabajan. Bueno, aquí este set trae de distintos tamaños. Este lo utilizo principalmente para mis alumnas cuando tengo clases, porque aquí pueden practicar pues en uñas más chiquitas, grandes, con más curvatura C, más planas, así para trabajar toda clase de situaciones para hacer las prácticas de estructura. Bien, aquí les voy a mostrar cómo se colocan. Ven, en ese huequito que tiene en el centro el dedito, simplemente se presiona así a presión, eso engancha y ya está. Tú puedes ya trabajar cualquier técnica. Ahí ya tienes la uña lista para trabajar. Lo mismo es en el otro dedito, exactamente igual. Tú solo presionas y así está. Y bien, así también ya cuando hayas terminado de realizar tus uñitas, todo el trabajo que hayas hecho, pues igual solamente se retira, igual jalando hacia arriba. De esta forma sale nuevamente y ya tendrías pues tus deditos otra vez listos para volver a trabajar, ¿sí? Aquí este es otro tipo de uñitas, son igual el mismo mecanismo, solamente que estas son más económicas, ¿sí? Estas vienen así en este set. También vienen de diferentes tamaños, pero todas son largas, todas son así igual de largas. Entonces pues y también son en un tono, en un color un poquito más oscuro, más chocolate, pero igual se trabaja de la misma forma. Y también los pueden encontrar en tono transparente, que son estas igual, sí, recientemente también llegaron a la tienda en este tono transparente. Así que bueno, aquí ya tienen todas estas opciones para trabajar con esta manita. Es súper práctica, puedes trabajar la mano así en tu escritorio completa, o desmontar los deditos así como los están viendo ahorita en la imagen, para transportarlos con más facilidad, o para que tengas mayor mayor manejo de ellos, así. Entonces mire, aquí les muestro con unas uñas ya terminadas, así es como se ve. Ahora, estos otros deditos son de silicona y estos son modelo reciente que acaba de llegar a la tienda. Me han encantado estos deditos y ahorita les voy a mostrar cómo funcionan. Están geniales, chicas, miren, vean. Estos deditos, a diferencia de lo que es la mano de silicona económica, tiene en la parte de la uña esa protuberancia, por decirlo así, que es donde coloco yo la resina y pego el tip. Al tener eso en el centro hace que el tip se acomode con mucha más facilidad, se pega muy bien y me queda más recto, más parejito, para que yo pueda trabajar pues la uña pues como lo haría mejor con una mano real. Entonces aquí yo recorto el exceso de tip y limamos, y de esa manera ya tenemos nuestra uña de base. ¿Sí? En lo consecutivo pues vamos a trabajarlo exactamente igual que en la mano de silicona de Avril o en la manita, las manos que les mostré al principio, exactamente igual. Con las mismas gomitas, estas adhesivas, voy a despegar una para mostrarles, para que vean cómo funciona exactamente igual de la misma manera.
lo voy a pegar sobre mi tip de base de esta forma, y ya sobre esta gomita pues coloco otro tip y ya trabajaré la técnica que necesite, la que sea, y de esa manera voy a poder retirarlo con mucha facilidad para guardar mi trabajo, ya sea que si quiera ir haciendo un muestrario de mis diseños, o para lo que ustedes quieran, ¿no? O para ir viendo, nada más registrando su avance y cómo van mejorando en esto, o para retirarlas con más facilidad y poder seguir practicando una y otra vez. Sí, entonces aquí les hago la demostración. Estas gomitas son geniales, chicas, porque de verdad no se mueve para nada la uña. Ustedes pueden limar, hacer todo lo que necesiten y la uña se queda ahí quieta. Pueden trabajar con mucha comodidad y pues así es como trabajaríamos con estos deditos geniales. Estoy yo de verdad encantada con ellos. Bien. Y bien, y por último tenemos estos otros deditos que son muy comunes también y súper económicos. Los encontramos en cualquier tienda donde comercialicen artículos para belleza o para uñas en concreto. Estos sí son rígidos, son de plástico muy duro, absolutamente para nada flexibles, y además tienen esa forma así como curva que a veces dificulta un poquito su trabajo, pero sin embargo sí se pueden usar. Que tiene uña yo lo recomiendo para estructura, como pueden ver, y en cambio el otro sí es para colocar un tip. Simplemente tú de esta forma metes el tip y ya puedes trabajar con él. Si vas a hacer algo donde requieres de limar, pues lo mejor es que pegues primero el tip. Yo uso las mismas gomitas que les he estado mostrando para sujetar el tip de esta forma, así como pueden ver, y bien, así ya no se me mueve y entonces se trabaja con mucha más comodidad. ¿Sí? También puedes aplicar, ya una vez que tienes adherido con la gomita el tip, pues ya con este dedito también puedes usar el dual, o también puedes usar la forma para escultura. Sí, y en fin, también se puede practicar de muchas formas. Como pueden ver, estos deditos también nos sirven muchísimo. Así que bueno, en sí este video ha tenido el propósito de orientarles un poquito sobre todo este asunto para que ustedes pues vean qué les conviene más, qué se ajusta más a sus posibilidades y a sus necesidades, tanto económicas como pues a sus necesidades de trabajo y en sí lo que ustedes quieren practicar. Para mí los deditos son súper prácticos, sobre todo si es que necesitas moverte de un lugar a otro, porque pues se los lleva uno con nosotras de una manera muy fácil, no ocupan mucho espacio. Este es el set de deditos de silicona que les mostré al final. Este set a mí me tiene encantada, me ha gustado mucho. Entonces, pues por ese lado yo lo veo súper bueno los deditos. Muchas de las inversiones que he hecho en cuanto a estos materiales son también por el canal. Si por ejemplo esta manita yo no la compré porque la necesitara en sí para practicar, sino porque me pareció algo genial para mis videos, para darle una mayor estética al material que yo produzco para ustedes aquí en el canal. Entonces por eso yo decidí invertir en esta manita. Para serles bien honesta, ¿es necesario invertir en algo tan costoso cuando solamente lo que quiero es practicar? La verdad es que no. Como yo ya les mostré en ese video, puedes arreglártelas incluso con un dedito súper económico y practicar. Lo importante es que tengas alguna herramienta que puedas utilizar en cualquier momento sin necesidad de que tengas que buscar una modelo o alguien que te ayude, porque no siempre lo vas a tener. Y bueno, chicas, hemos llegado ya al final de este video. De verdad espero que toda esta información les haya resultado de provecho, algo productivo, que les sirva para haber despejado muchas de sus dudas. Sin más, por el momento les envío un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.